49 mujeres asesinadas en 2022, el 28,1% de brecha salarial, techos de cristal, acoso. A pesar de que el movimiento feminista ha conseguido en los últimos años igualar derechos y libertades entre hombres y mujeres, sigue siendo más necesario que nunca. Soy Adrián González, soy periodista independiente y hoy en Ecléctico hablamos de feminismo. Con la conmemoración del 8M del Día de la Mujer y para celebrar el mes de la mujer también, reunido con Elena López, redactora jefe de telva.com, para hablar un poco sobre feminismo, este tema que es tan actual y tan necesario. Muchas gracias por atenderme, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espero que más o menos podamos llegar a, bueno, no vamos a llegar a ninguna conclusión, lo sabes, pero bueno. Es un tema muy extenso y al final hay muchas cosas que tratar. Yo creo que no tendríamos tiempo para tratarlo todos y sobre todo si nos metemos en cosas polémicas, que este no va a ser el caso, pero, pero bueno, que nos daría mucho rato para hablar. Total. Con lo que quería comenzar es con la pregunta de dónde nace y qué es el feminismo. El otro día leía un reportaje a propósito de este tema y me gustaba mucho una frase que dice que lo contrario del feminismo es la ignorancia. No, me encanta eso porque, o sea, todavía hay gente que te dice aquello de yo no soy ni machista ni feminista. No, perdona. Vamos a empezar por el principio. Feminismo, igualdad. O sea, es eso. Quien no sea hoy feminista poco tiene que hacer en la sociedad actual, ¿no? Vamos hacia eso. Y ya digo, lo contrario del feminismo al final es no saber de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que no quiere decir que seamos iguales, quiere decir que tenemos los mismos derechos jurídicos, ciudadanos, en fin, los mismos derechos. Y cuando nace, no, la verdad no sabría decirte. Sí que te puedo decir que sí que soy optimista con respecto a que en los últimos 4 o 5 años el feminismo ha evolucionado lo que no había evolucionado en 100 años, ¿no? Yo recuerdo todavía, sin ir más lejos, mi madre, por ejemplo, cuando se casó necesitaba una autorización para el banco, o sea, no nos olvidemos esto, tenía que ser el marido el que autorizara a mi madre a tener una cuenta de banco, o sea, imagínate, y te estoy hablando de hace no muchos años, hace ¿cuánto? ¿50 años? No sé, pero, o sea, que es verdad que sí que soy optimista en el momento de que el feminismo ahora ha sufrido una auténtica revolución, va viento en popa a toda vela y gracias a Dios bueno, lo que esto también implica es que surgen muchos temas de discusión y muchas aristas y muchas cosas que tocar porque es un tema que está evolucionando muy, muy, muy rápido. Después de toda esta revolución que viene de los últimos años, en el siglo XXI, ¿qué concepción se tiene de este movimiento? ¿Es un movimiento cohesionado? ¿Hay muchas corrientes? Claro, o sea, es lo que estamos viendo este último 8M, ¿no? Que ha sido un poco, ha estado un poco, tiene un sabor agridulce por el tema de las divisiones del feminismo. O sea, al final es lo que te digo, es un tema tan vasto, tan internacional, tan que sabes, que nos toca a todos, que es imposible que solo vaya por una vía. O sea, lo normal es que haya opiniones, es que se discutan cosas, o sea, es que es lo normal y lo básico. Entonces, es verdad que este 8M, precisamente, todo el mundo se quejaba de que ha sido un 8M un poco dividido y lo que le ha restado un poco de lucidez a otros años. Bueno, el del Me Too, ¿te acuerdas? Que fue bestial, el de la manada, que también salió todo el mundo a la calle. Este año es una pena que se haya quedado en la división política. Pero a fin de cuentas yo creo que esa división política no debe apartarnos de lo que realmente es la lucha del feminismo, ¿sabes? ¿Cuáles serían los referentes para introducirte en el movimiento feminista, para estudiarlo, para conocerlo? ¿Cuál crees que serían los primeros referentes que habría que estudiar? Pues mira, Son preguntas. me alegra que me hagas esta pregunta. No, al final, fíjate, yo creo que no se trata solo de varios referentes, sino de que, por ejemplo, yo tengo dos hijas, ¿vale? Me doy cuenta de que ellas todavía en el colegio no estudian referentes femeninos. O sea, la historia, la literatura, todo sigue contada por hombres. Entonces, lo primero que debemos hacer para estudiar el movimiento feminista es
lo que llaman las mujeres invisibles, todas esas mujeres que están ahí y que nadie las estudia porque han estado escondidas. O sea, no te voy a contar una Virginia Woolf, que es una de las pocas que tiene reconocimiento, pero todas esas pintoras que en el Prado ni aparecen, todas esas escritoras que nadie ha estudiado porque seguimos estudiando a los mismos señores de siempre, que está fenomenal, pero que habría que añadir un montón de mujeres, o la historia, por ejemplo, que solo, al final solo que se conocen 3 personajes históricos femeninos, cuando ha habido muchísimos más y de gran calado. O sea que al final yo creo que para estudiar el feminismo hay que buscar y rascar y desenterrar a todas esas mujeres que han pasado por la historia y que están súper invisibilizadas. Bueno, sí que se está volviendo un poco a esa perspectiva femenina ahora mismo, pero no sé si todavía es suficiente como para... Sí, pero fíjate lo que dices tú, perspectiva femenina. O sea, cuando estudiamos historia o literatura no decimos perspectiva masculina, cuando es 100% masculina. En cambio, cuando buscamos autoras femeninas decimos perspectiva femenina, fíjate. Habría que buscar a todas esas mujeres que han estado hasta ahora súper silenciadas y no es que sea eso algo femenino, ¿sabes? Es de la historia universal que al final es de todos. Sería un poco la educación la herramienta más potente para cambiar estas cosas ya desde... Exacto. para las próximas generaciones cambiar de verdad Exacto. esas cosas. Ellas que tengan, que sigan, que tengan esos referentes femeninos. Fíjate, yo un día hice la prueba de ir, tengo un libro que se llama Las Invisibles, que es de las mujeres, o sea, de las pintoras del Museo del Prado, que aparecen ahí como en cuadritos pequeñitos en rincones escondidos. Hice un día el ejercicio de ir con mis hijas al Museo del Prado a ver efectivamente esos cuadros de mujeres que es que literalmente todavía están escondidos ahí entre multitud de hombres. Es terrible darse cuenta de eso. O sea, una vez que te pones, yo creo que las gafas violetas, ya lo miras todo de una manera distinta. Ahora mismo, ¿cuáles son las mayores discrepancias dentro del feminismo? O sea, ¿qué corrientes hay? Más que discrepancias, porque al final un debate es bueno. Pensamientos diferentes contribuye más que... Sí, sí. Mira, con las últimas leyes que ha aprobado, bueno, que están ahí en trámite, algunas se han aprobado, otras no. Yo creo que pero es lo que te decía, es normal que dentro del feminismo que está evolucionando tan rápido y que haya tantas cosas nuevas que hablar y tal, haya corrientes, o sea, eso es inevitable. Y luego también es inevitable, que es lo más triste de todo, que los políticos se quieran apropiar del feminismo para campaña política, que es lo que también un poco está pasando, ¿no? En plan, no, no, yo soy feminista, no, 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 yo soy más feminista, no, 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 yo soy más... Bueno, a ver, yo creo que ha habido 2 debates que, como sabes, han sido los más fuertes este año, que es el de la ley de SOS y sí y la ley trans, que son un poco los que han dividido a PSOE y a Podemos, ¿no? Y dentro de eso, es que es súper complicado, porque tú antes me decías efectivamente la pregunta esta, que espero que no me la hagas, que es ser mujer. La ley trans va un poco de eso, ¿no? O sea, de ver hasta dónde, o sea, hasta dónde eres mujer, o sea, la autodeterminación de género, en plan, yo soy mujer y ya me considero mujer y ya soy mujer. La ley trans es una de las más difíciles y más complicadas y la verdad es que yo ahí estoy súper pez porque no controlo nada del tema. Yo te puedo decir que no creo que nadie actúe de mala fe, o sea, que nadie se proclame soy mujer simplemente para ir al baño de mujeres. ¿Qué chorrada es esa? ¿Qué tontería es esa? ¿Sabes? Creo que la gente que se va a proclamar mujer es porque lo va a sentir y porque lo necesita y porque se siente mujer, ¿sabes? Pero claro, es un tema complicado. Hay más de una definición, yo creo, al final, y cada cual tendrá su parte correcta, su parte incorrecta, y cada uno tiene su propia opinión. No sé Sí, si te está pero dando es muy... la luz. Sí, me está dando la Ya, luz, pero espérate si porque me quieres, voy así y ya está. sí, te lo iba a Pero, decir. pero es lo que te decía, o sea, ¿de verdad consideráis que alguien lo va a hacer de mala fe? ¿Que alguien se va a proclamar mujer solo para ir en el gimnasio al vestuario femenino y para ir en un... Sinceramente, si alguien hoy en día se proclama mujer es porque lo siente y porque va a iniciar un tratamiento y porque se siente mujer, ¿no? No sé. Sí, yo también quiero creer eso, la verdad, porque lo otro serían niveles de absurdez y
no sé, de maldad o de enfermedad, tampoco me quiero... Exacto, exacto, es un poco más rollo, ¿no? Sí, no sé, ¿cuánta Muy gente podrá retorcido. hacer eso en el mundo? Sí, Sí. ¿cuánta gente en el mundo va a llegar a hacer eso? ¿Uno, dos? Y por esos uno, dos, tres, 10 van a sufrir el resto. No lo veo. Yo tampoco. Y ahora mismo, ¿cuáles son las mayores desigualdades a las que se enfrenta el feminismo? O sea, que el feminismo, ¿qué tiene que combatir ahora mismo? Pues mira, me hacía gracia el día, precisamente el día 8 del 8M, entrevisté a Octavio Salazar, que no sé si lo conoces. Bueno, él es profesor de Derecho, sí, está especializado en políticas de igualdad y de hecho es asesor de la Unión Europea en políticas de igualdad. Entonces ha escrito varios libros que te recomiendo y hablaba con él tiene un libro que es muy divertido, que es ver películas y series desde una perspectiva de género, ¿no? En plan, analizar un montón de películas y un montón de series sabiendo lo que sabemos hoy, con los ojos del 2023, ¿no? Y hablaba de Thelma y Luis, no sé si la has visto la peli. Sí, Si no la has visto, tienes que verla. la volveré a ver porque hace mucho que no la veo, pero sí, la vi. Pues hablábamos de que, claro, era una película maravillosa en el que de verdad había dos mujeres, o sea, el feminismo bien entendido y eso que es una película, pues yo creo que es de los años 90, ¿no? Una cosa así. Y entonces me decía, ¿cómo verían, él es profesor, como te decía, de Derecho, decía, ¿cómo verían mis alumnas esta película cuando para ellas la igualdad todavía o sea, ellas viven como en una especie de burbuja en el que la igualdad, ellas han crecido con leyes democráticas ya, o sea, han crecido en la democracia, han crecido con una supuesta igualdad en la que todo... Y decía, claro, esa igualdad en la que ellas han crecido es un espejismo, porque esa igualdad llega hasta que entras en el ámbito, por ejemplo, laboral y ves que, por ejemplo, todavía hay casos en que por igual cargo las mujeres cobran mucho menos que los hombres, por ejemplo. O el techo de cristal famoso, en el que los altos directivos, la mayoría son hombres todavía. Entonces, yo creo que la principal igualdad a la que uno se enfrenta es en el ámbito laboral, eso por un lado. Y luego por el otro, él también me decía una cosa que me resultó súper curiosa y era, decía, escribir de manera anónima, les dijo a las chicas, escribir de manera anónima si alguna vez os habéis sentido violentas en algún sitio, en una discoteca, en un transporte público, en un tal. Y me decía, la mayoría de mujeres habían sentido miedos, habían sentido violentadas en algún momento de su vida. Entonces, claro, cuando existe ese miedo, cuando existe tal, ya queda claro que no hay igualdad, o sea, ya queda claro que hay algo que falla, ¿no? Si tú tienes miedo de un hombre en la calle es porque algo pasa, ¿no? Cuando tienes miedo de tal porque en un transporte público te pueden ir diciendo cosas como te las van diciendo, es que algo pasa. O sea, que también esa igualdad también se da en la sociedad, ¿no? De hecho, yo conozco el caso de compañeras de clase o familiares, o que muchas de ellas me contaban que han tenido experiencias pues, negativas de este estilo, de hombres que las acosaban o de una u otra manera. Sí, totalmente. Es por lo que te digo. Se metieron mucho con la ley del solo sí es sí porque decían que el acoso callejero era un delito, ¿no? Y entonces decían, bueno, había, no todos los hombres, evidentemente, porque no lo hacen todos los hombres, pero claro, los que tal se sintieron tocados en plan, no vamos a poder decir un piropo a una mujer ahora y tal. Pues sinceramente es que no viene a cuento. O sea, si tú eres mi amigo y me quieres decir, ¡ay, qué guapa te veo! y tal, y yo estoy feliz porque me lo digas, pero tú como amigo, como persona de mi entorno, como persona de tal, pero ¿qué necesidad tenemos de que un señor de la calle nos vaya diciendo cosas que nos violentan? Es que imagínate que fuera al revés, imagínate que nos diera a nosotros por hacer eso, ¿no? O sea, qué absurdo, o sea, que no viene a cuento, no viene a cuento. Podemos prescindir de eso. Y eso es lo mínimo, o sea, eso es lo mínimo de la cara más amable. Imagínate cuando en el metro nos pasa. Yo he tenido también una experiencia muy desagradable en el metro, que es como, ¿qué necesidad tengo de sentirme así porque a un señor le dé la gana, ¿sabes? Sobrepasar unos límites, ¿no? Sin Eh, castigo. exacto. Y luego ya por no hablar de la violencia de género, por supuesto. O sea que la violencia de género es terrible, es una lacra terrible.
Y fíjate, yo tengo una compañera que lo sufrió de cerca y me parece terrible lo que nos contaba de, al final, todas las leyes que han hecho para protegerse y siguen sin estar debidamente protegidas las mujeres. O sea, porque este señor en ningún momento quiso ir con un cuchillo y cortarle la yugular, porque lo podría haber hecho. O sea, yo sé que es muy difícil, pero las mujeres que sufren de verdad, ¿cuántas hay que se mueren y dicen, había denunciado 17 veces? O sea, de verdad siguen sin estar protegidas y eso es terrible. ¿Qué medida se podría tomar para proteger, para en estos casos evitar pues el acto más terrible? Vamos, Ya, ya. Pues mira, es súper complicado. De hecho, por mucho que legislen y tal, siempre hay huecos y siempre hay maneras de saltárselo. Y es que la verdad es que es súper complicado, porque al final, ¿cómo paras tú a una persona que quiere matar a otra? Es súper difícil. eh, Y la prueba está en todos los casos que hay. Bueno, cada 2 o 3 días tenemos un caso en el telediario. quizá prisión anticipatoria, Preventiva. preventiva. Ya, pero claro, no sé. Es que Es es tan complicado, es complicado. complicado, es meternos en un terreno jurídico que es tan complicado, ¿no? ¿Cómo se explica que ahora hay un movimiento antifeminista tan grande? Sobre todo, además, en canales de YouTube que están orientados a público joven, pues, a gente joven que está mamando desde pues, de la adolescencia estas ideas que son, pues yo creo que van con mala fe, con mala baba y bueno, no quiero decir canales en específico, pero Los eh, conozco. sí, hay movimientos en auge que son muy potentes, gente que tiene 2 millones de seguidores que cuidado. Total. Yo eso es lo que más me sorprende de todo eso, que de repente estés hablando con un chico de este tema y se sienta atacado. Es como, a ver, que yo no estoy diciendo que todos evidentemente, gracias a Dios, y por supuesto que no. Estoy diciendo que hay hombres que los hay hombres que son maltratadores, hay hombres que violan, hay hombres que tal. Y muchas veces hablando con ellos, muchísimos se sienten atacados. Eso es lo que no entiendo. Es como, no estamos hablando de la mayoría, estamos hablando de unos pocos con los que hay que hacer algo, o sea, porque lo que no podemos hacer es nosotras vivir con miedo por culpa de un porcentaje reducido de hombres, ¿sabes? Pero es curioso que se sientan muchos atacados, como si fuera con ellos la cosa, ¿no? Fíjate, me decía este señor también, Octavio Salazar, cuando hablábamos de este tema, me decía que no solo hay que buscar referentes, que las chicas tengan referentes femeninos, que no los tienen. Me decía que los chicos también necesitan un nuevo referente de masculinidad, ¿sabes? Los referentes que hay hasta ahora o que había hasta ahora desde Clint Eastwood hasta Rambo, Rocky y tal, ya están pasadísimos, claro, no queremos ese tipo de hombres en nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, tampoco hay referentes para vosotros nuevos, que no tengan miedo de decir lo que sienten, que, bueno, que puedan llorar, que puedan expresar sus sentimientos, que puedan ser entre comillas, débiles, ese tipo de referente masculino no lo tenéis ahora. Y también hay que construir, igual que hay que construir referentes femeninos, tenemos que construir un nuevo referente masculino, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso, es un camino que tenemos que iniciar todos juntos. No las mujeres por un lado y ya está. Yo creo que habría que hacer los dos juntos, intentar buscar nuevos referentes para al final se trata de vivir en igualdad, en libertad y que todos seamos felices, ¿no? ¿Y qué opinas de las últimas polémicas de las leyes que han sacado? ¿Por qué hay tanta polémica? Respecto a, por ejemplo, la ley Eh, de paridad o la ley del sí o sí. La ley del solo sí es sí, a mí me parece que ha hecho cosas muy buenas que se han pasado por alto, ¿no? A mí la idea del consentimiento me parece indispensable hoy en día. Gracias a Dios con el tema de la manada sirvió para algo, que fue para poner en el foco esa idea, la del consentimiento, ¿no? En plan, si te quedas parada y si te quedas quieta, no es porque estés diciendo que sí, es porque te has quedado petrificada, ¿no? Y eso pasa, o sea, todas las víctimas a muchísimas les llega a pasar, que se quedan paralizadas y no saben reaccionar. Y entonces es como, como no hay abuso, como no hay violencia, no es agresión, es un abuso. Entonces la ley del solo sí es sí hizo muy bueno la cosa de poner el foco precisamente en el consentimiento. Y luego hay una serie de medidas alrededor de esas de las que no se ha hablado porque no son polémicas,
de cuidar a esa víctima, de acompañarla, ¿sabes? De protegerla. Y, o sea que hay una serie de medidas que son muy buenas dentro de esa ley y de las que no se ha hablado porque bien, porque estaban bien, en fin. ¿Qué pasa? Que esa ley tenía un fallo, que era o sea, era el reducir las penas, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que también es muy grave. Entonces, yo creo que ahí sí que tendrían que haber hecho acto de conciencia y decir, a ver, hemos hecho una ley, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, vamos a modificar las malas y vamos a hacer que esta ley siga adelante, ¿no? Ahí entra también un poco el tema de la coalición de gobierno, bueno, pues de que un gobierno de coalición al final los dos quieren llevar la razón y es súper complicado. Es lo que te digo, que la política está incidiendo en temas feministas que no debería ser así, ¿sabes? Deberíamos todos luchar por lo mismo y dejar la política a un lado en este tipo de temas. Eso respecto a la ley del solo sí es sí y respecto a la ley trans es lo que ya hablábamos antes, ¿no? En plan, ¿dónde llega, o sea, cuándo se es mujer? ¿Cuándo se puede decir yo soy mujer o no soy? Es que es tan complicado, pero lo bueno es que se están tratando todos esos temas que hasta ahora no se habían tratado y que estamos hablando de ellos y eso es guay, ¿no? No sé qué piensas tú. Yo creo que también se deben tratar esos temas. La definición de lo que es una mujer, ahora mismo, pues yo pues, te podría dar la definición biológica de la RAE que te dice que la mujer es la que tiene el sexo femenino. Pero eso, también escuchando a algún biólogo que otro, la terminología no es así del todo porque en biología se diferencia entre macho y hembra, no entre el género, que eso es algo ya social. Profundizar más, todavía no he profundizado y no me atrevería a definir yo tampoco. Por eso lo pregunto, porque Claro, es estuve viendo, complicado porque ¿qué? Sí, sí, dime, dime. estuve viendo un montón de entrevistas que preguntaban esto mismo y nadie o no era capaz de responder o nadie se atrevía. Es complicado porque, en plan, claro, sí, las que tienen cromosomas, el cromosoma XX, fenomenal. Bueno, y entonces, ¿eso deja a todas las mujeres trans fuera de ser mujeres? No, evidentemente. Qué difícil la pregunta, me la voy a apuntar para reflexionar sobre ello. Y después que hay mucha terminología, se etiqueta, o sea, se pone nombre a, pues a muchas cosas. Entonces, igual mujer no, pero es persona gestante, embarazada. Si está embarazada es persona gestante. Total. Bueno, es muy complicado, no quiero meterme más porque yo para nada soy, vamos, acabo de entrar en este En este mundo, madre. mundo, ¿no? Sí, se puede decir eso y bueno, pues, yo no puedo decir nada más, ni me atrevería. No, claro, es que ahí es lo que te digo, yo tampoco. O sea, el tema de las mujeres trans es algo que se me escapa porque no lo he estudiado suficientemente. Entonces, lo único que puedo aportar al respecto es que evidentemente ellas también son mujeres, o sea, y que la ley para ellas también tiene el mismo efecto que para nosotras. Para terminar la charla, entrevista, tertulia, como queréis llamarla, que espero que te haya gustado, Sí. es si nos puedes recomendar alguna obra literaria o alguna película que aborde este tema, o sea, pueda servir de ejemplo para aprender un poco más de feminismo. O sea, yo ahora estoy muy enganchada, por ejemplo, a Virginia Woolf. Es verdad que leí en su día Una habitación propia y me quedé ahí, pero es que al final sus libritos de ensayos son para cogerlos y subrayarlos todos. La tía tenía esa visión hace, ¿cuánto? 100 años, o sea, imagínate. Lo que sería ahora si hubiera vivido, si hubiera vivido hoy en día, ¿no? Y luego la buena noticia es que se están haciendo muchísimas series que al final de cuentas son las que llegan al gran público, ¿no? Que eso es maravilloso. Que invitan a reflexionar sobre el tema, o sea, incluso en clave de humor, ¿no? Como la de Machos Alfa, que al final te ríes un montón, pero bueno, está poniendo sobre la mesa el tema de la masculinidad, es lo que te decía, lo de en plan, que se necesitan nuevos referentes, ¿no? Al final el pringao, el pobre, era el que estaba todo el rato en plan, no uses esos términos, no se hace así, no sé qué, pero que al final es el que estaba enterado de todo. Entonces ya es en clave de humor, evidentemente, pero me parece bien
que haya series eso, que sean consumidas por todo el mundo en plataformas como Netflix y que te hagan pensar en cosas así. Hay una que se llama Creedme, ¿no? Creo en Netflix, que trata también el tema de la violación. Yo te creo, Eh, por ser algo así. sí, algo así es. Sí, yo te creo. Y que está súper bien, ¿no? Que hagan reflexionar. A mí me parece o sea, que puede que lo que estén haciendo, aunque parezcan frívolas algunas, aunque parezcan otras no, como esta, es hacer que la gente empiece a reflexionar, o sea, que no piense que las feministas son unas locas que van por ahí con pancartas y con tal y odiando a los hombres. No, no sé, la cosa no va de eso, evidentemente. Pero que hay muchos cambios y hay que planteárselos y es que si no te quedas atrás, o sea, los que se nieguen a eso, pues van a vivir en una sociedad o o sea, no van a vivir en la sociedad de hoy, te estás quedando atrás, macho. Se van a quedar anclados en el pasado. Mira, había una frase que me encantaba que me dijo este señor en la entrevista, Octavio. Me decía, los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscan hombres que todavía no existen, ¿no? Viven en tiempos diferentes. Que me encantaba, sí, porque son ritmos diferentes. En plan, es verdad que nosotros a lo mejor hemos hecho una transición más rápida, que a vosotros a lo mejor os está costando más porque al fin de cuentas vivíais en una posición un poco más, bastante más privilegiada, ¿no? Vivíais como en el lado guay. Entonces, ¿para qué evolucionar? Entonces, nosotras hemos hecho ya esa construcción, hemos hecho ya ese momento de adaptarnos a los nuevos tiempos que a vosotros a lo mejor os cuesta un poco más. A algunos, a otros lo han hecho estupendamente y fenomenal. Pero bueno, habrá que adaptarse. No sé, ¿tú qué piensas? Yo también creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a lo que viene por delante. Porque es que si no, vas a vivir desacompasado y con unos valores que sinceramente no van a concordar. No O tiene sea, ningún sentido. no. Y con esta, bueno, te quería hacer otra pregunta, que ya sí que es la última, te lo prometo, que es si crees que aún queda mucho por hacer o ya estamos alcanzando ese objetivo. O sea, queda muchísimo por hacer, sobre todo, fíjate, en pequeños detalles, o sea, en pequeñas cosas que todavía no nos damos cuenta, ni siquiera las que nos consideramos feministas y los que os consideráis feministas. Y son pequeños detalles que dices de repente, ¿eh? O sea, que es que incluso nosotros mismos nos damos cuenta todavía de en plan, qué he dicho, o sea, qué estoy diciendo. Entonces, yo creo que queda bastante camino por recorrer a nivel personal. Yo creo que es algo que nos tenemos que plantear todos en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida diaria nosotros mismos. Para ir cambiando un poco las cosas, tiene que empezar como con las leyes están ahí, gracias a Dios se están discutiendo. Tenemos a legisladores que lo están haciendo y a políticos que están luchando por ello. Y luego cada uno de nosotros lo tiene que hacer en su día a día, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso yo creo que a muchos nos queda todavía ponernos el chip de ir cambiando las cosas en nuestro entorno. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por educarnos un poco más en el Bueno, feminismo. muchas Y gracias a ti y te prometo que me he quedado con preguntas que voy a investigar, ¿eh? todos los días aprendemos. Exacto. Muchísimas gracias a ti. Pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Así que un saludo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Chao.